Hola, mi nombre es Mariana Nicole Uribe Valdebenito. Soy estudiante técnico en educación de párvulo de quinto semestre y hoy mi cápsula está dirigida a niños de pre-kinder, entre 4 y 5 años. El objetivo de aprendizaje del día de hoy es comprender normas de protección y seguridad referidas a tránsitos, incendios, inundaciones, sismo, otros pertenentes a su contexto geográfico. El núcleo que trabajaremos es exploración del entorno social. Para eso, hoy les traigo este tablero donde los niños y niñas tendrán que identificar las catástrofes naturales y las catástrofes ocasionadas por las personas. Para eso, la educadora, o sea yo, les pondremos diferentes láminas y ellos tendrán que organizarlas a nivel de catástrofes naturales como catástrofes ocasionadas por el hombre. Para eso traemos estas láminas, que yo ya las tengo listas. Ustedes las tendrán que buscar en casita para que las podamos organizar. Para eso las tendremos todas revueltas y ustedes tendrán que ir una por una revisándolas y organizándolas en el lugar que les corresponde. Por ejemplo, acá tenemos contaminaciones por industrias. ¿Ustedes en qué lado pensarán que pueden ir? ¿En las catástrofes naturales o en las catástrofes ocasionadas por las personas? Yo creo que las catástrofes relacionadas por las personas. Entonces colocamos acá. Luego tenemos una avalancha. Esta yo creo que está ocasionada por la naturaleza, ya que debido a que neva tanto, se puede producir una avalancha. La colocamos acá. Luego tenemos un incendio. ¿Quién provoca los incendios? ¿La naturaleza o las personas? Yo creo que las personas. Y la colocamos acá. La vamos a dejar acá. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá tenemos un terremoto, que es obvio que es un desastre natural. Luego tenemos una contaminación a las aguas, por ejemplo, a un río, al mar, a un lago. Las contaminaciones las provocan las industrias y las industrias son trabajadas por las personas. Luego tenemos un tsunami. Esta imagen del tsunami va en catástrofes naturales. Y así sucesivamente. Acá tenemos un derrumbe. Lo colocamos acá. Acá tenemos la tala de bosques. La colocamos acá. Tenemos basura de ambiente en las ciudades, que la gente muchas veces no bota sus basuras donde debería botarlas, sino que lo bota en espacios públicos. Eso es creado por las personas. Los choques son catástrofes ocasionadas por la imprudencia de los conductores. De ahí, las inundaciones por el calentamiento global provocado igual por nosotros, pero nosotros no las podemos evitar. La sequía y los tornados están en las catástrofes naturales. Los volcanes, las colocaremos ahí. Acá nos queda la contaminación por los vehículos y la contaminación por antenas, por exceso de antenas. Luego que tenemos nuestras catástrofes ya identificadas en ambos lados, procederemos a explicar los símbolos que cada uno y por qué se producen estos catástrofes y qué debemos hacer para evitarlas o en caso de que ocurra una catástrofe. Por ejemplo, acá tengo el símbolo de la avalancha. ¿Qué quiere decir? Que si hay una avalancha en ese espacio, nosotros deberíamos... quiere decir que nosotros tenemos que andar con precaución. Cada vez que nosotros veamos una avalancha, vamos a andar con precaución.
Luego tengo, por ejemplo, acá en qué debemos hacer en caso de terremoto. En caso de un terremoto dice agáchese, cúbrase, agárrese de algo, conserve la calma, aléjese por ejemplo de las ventanas, de las antenas, de algo que les produzca que se caiga algo con el movimiento telúrico. Esta lo colocamos en el terremoto. Luego, por ejemplo, acá tengo de los efectos de la salud que contrae, por ejemplo, las contaminaciones ambientales, como por ejemplo esta. Dice, efectos de la salud en la contaminación del aire. Los problemas del corazón, problemas de pulmones, empeora el asma, por ejemplo, a las personas que tienen mucha asma, en los días, por ejemplo, que hay mucha contaminación, eso les perjudica demasiado. Entonces lo colocamos acá. Tengo el qué hacer en caso de incendio. Por ejemplo, acá tenemos un incendio que lo provocó el hombre y entonces lo primero que hay que hacer es llamar a los bomberos. Lo segundo es, por ejemplo, tratar de evitar estar en contacto con eso y alejarse lo más pronto posible de los espacios donde haya fuego. Luego, por ejemplo, tenemos acá el choque. ¿Qué debemos hacer en caso de choque? Dice, por ejemplo, llamar a un centro de emergencia, en caso de herido, esperar que llegue la ambulancia, esperar que llegue una autoridad de tránsito correspondiente para que verifique el accidente y al recibir las indicaciones de las autoridades puede seguir con su camino, en caso de que no haya pasado algo grave. Por ejemplo, acá tengo las consecuencias de la deforestación de los árboles. Quiere decir que, por ejemplo, altera el ciclo hidrológico y la erosión de los suelos. O sea, eso produce que, por ejemplo, la contaminación siga, que no haya naturaleza en nuestra tierra, y eso va deforestando y eso produce muchas veces las mismas sequías que son desastres naturales. Vaya. La contaminación, por ejemplo, de las empresas eléctricas, que por ejemplo ponen antenas en lugares donde no deberían ir y afecta mucho a la radiación, la salud, sobre todo de los niños. Eso lo vamos a colocar acá. Este simbolito es de la contaminación atmosférica que pueden provocar los tubos de escape de los autos. Y la colocamos acá. Luego tenemos este que es la basura que bota, por ejemplo, la gente en las calles. Por ejemplo, cuando te comes un chocolate y lo botas al suelo, no debes hacerlo, tienes que botarlo en un basurero para evitar esto. Ahí. Tengo acá el tsunami. Cada vez que tú veas en una playa un símbolo así, quiere decir que tú siempre tienes que estar alerta a cualquier sonido que imita una sirena, donde tú tienes que arrancar a lo más alto de un cerro para evitar un tsunami. Lo colocamos acá. Peligro de zona de derrumbe. Este lo vamos a colocar en este, que era el derrumbe, y ante cualquier cosa de un derrumbe hay que llamar al 103. Y esto trae consecuencias, ya que la gente muchas veces construye en situaciones, o sea, en zonas donde había naturaleza, donde los suelos son muy débiles y no pueden soportar tanto peso o tantas construcciones cerca, y por eso se producen este tipo de derrumbes. El volcán. Este es el semáforo de los volcanes. Quiere decir que el verde está en normalidad, el amarillo es alerta pero suave, el naranjo es alerta ya más peligrosa, y el rojo ya es alarma de que hay que evacuar las zonas donde haya algún volcán porque va a erupcionar.
Los tornados. Este simbolito quiere decir que, por ejemplo, en la parte del verde donde hay que llamar a emergencia, donde tú te puedes colocar debajo de alguna escalera, por lo general los países donde se generan los tornados siempre tienen subterráneos cuando ocurren eso. Entonces ellos se pasan a su subterráneo y esperan todo el proceso del tornado encerrados en el subterráneo. Tenemos acá el loquito de la sequía, ya que muchas veces, por ejemplo, por sembrar, porque donde ellos usan mucho regadío con los sembrados, se produce sequía en otros suelos cercanos. El no poder reciclar muchas veces el agua produce que uno viva en un país seco, y por las lluvias, porque no llueve como llovía antes, cada vez el planeta se está secando más. Tengo este simbolito que significa los derrames en aguas limpias, por ejemplo ríos, el océano, y esa contaminación va a los peces, a muchas casas, porque muchas personas de los campos toman agua de ríos y les provoca muchas contaminaciones, tanto para sus verduras como para ellos. Y por último tenemos la inundación, que hay que tener precaución, por ejemplo, de no cruzar en caminos inundados, mantener informada atendiendo las condiciones de protección civil, localizar lugares altos en la ruta para subir y almacenar agua, alimentos de la casa, para no tener que salir en un caso de emergencia. Y lo colocamos acá. Ustedes en sus casas tendrán que pensar y ver e ir identificando cada logo y explicando para qué son todas estas zonas de seguridad y qué nos provoca, y tomar conciencia más que nada en las cosas que pueden provocar tanto las personas como nosotras si no cuidamos nuestro planeta. Y los desastres naturales, siempre tener la precaución y siempre estar atentos en las casas de qué se debe hacer en caso de que ocurra un fenómeno como este. Espero que les haya gustado la cápsula que les traje el día de hoy, y practíquenlo mucho en casa para tener mayor seguridad y ver en qué podemos estar más falto, y reforzarlo y tener la seguridad siempre de tener una precaución ante cualquier evento. Gracias.